voy a presentar a la expositora, que es la bachiller Charla Calvo, que es bibliotecóloga de la Biblioteca Eugenio Fonseca Tortos, que es la biblioteca de la Facultad de Ciencias Sociales, y es la persona que nos ha ayudado con otras capacitaciones sobre temas muy importantes y válidos de áreas de consulta bibliográfica, etcétera, y que ahora la invitamos a participar de lo que es APA 7, que es el nuevo sistema de citación y que tenemos que estar muy al tanto. Así que les voy a dejar la palabra a Kaela y Gracias, la profe. oportunidad también de que comparta la pantalla. Sí, Muchas gracias, gracias. profe. También le iba a pedir si puede darle permisos a Sujei Gutiérrez, que es mi compañera, para que ella Sí, también pueda compartir la pantalla. Ok, claro que sí, perfecto. muchísimas gracias. Yo creo Bueno, que ya estamos. gracias, profe. Gracias a ustedes. Bueno, buenos días. Es un gusto estar aquí hoy con ustedes. Como dijo la profesora, mi nombre es Carla Calvo. Yo soy bibliotecóloga de la Biblioteca Eugenio Fonseca Tortos, que es la biblioteca que tenemos aquí en nuestra facultad. Y el día de hoy me acompaña mi compañera Sujei Gutiérrez. Ella también es referencista de esta biblioteca y vamos a brindarles una capacitación, ¿verdad? De lo que es el manual de publicaciones de APA. No sé si ustedes ya han utilizado, veo que hay muchos chicos de primer ingreso, entonces no sé si ustedes han utilizado los estilos de citación, conocen algo de APA, eh, han utilizado APA 7 ya o solamente han utilizado APA 6, entonces no sé si alguno quiere contarme. También les quería decir que pueden escribir en el chat, ¿verdad? Los podemos responder por ahí. Y si no, yo voy a estar preguntando si tienen alguna consulta. No sé si alguien quiere contarme si sabe algo de APA. Bueno, yo estoy en mi sexto año de la universidad, entonces, como cuando entré, creo que estamos con la tradición de APA y Ujú, apenas es quinta tal vez. Entonces, pues algo sé, algo ok, estoy aprendiendo. ok. Bueno, sí, vieran que hay muchos estilos de citación y APA es uno de esos estilos de citación que cambia mucho, ¿verdad? Nos vamos teniendo nuevas ediciones, que es muy importante tener estas ediciones, ¿verdad? Que vayan cambiando, porque nos dan nuevos materiales, ¿verdad? Tenemos más tipos de materiales que podemos incluir en nuestras investigaciones. Suje, ¿me pasas la pantalla, porfa? Gracias. Bueno, ¿qué es APA? Es un manual que facilita a los autores lineamientos claves sobre cómo presentar sus ideas, ¿verdad? Las ideas de forma clara, concisa y organizada para dar uniformidad y normalización de todos los elementos. Como les digo, esta es la séptima edición publicada en inglés en el año 2019. Todavía APA no nos ha dado una versión en español, ¿verdad? Todavía no. Seguimos teniendo apenas la tercera edición en español. Entonces, lo que Sujei y yo les vamos a presentar es una adaptación que hicimos en la biblioteca, ¿ok? Es una adaptación de la versión original para poder utilizarla en español. Si quiero que les quede muy claro, ¿verdad? Que es en inglés. Entonces, si este año a finales o el próximo año APA nos da una nueva edición en español, vamos a tener que hacer cambios, ¿verdad? Si este estilo de citación es muy cambiante, algunos dicen que muy comercial, ¿verdad? Pero entonces para que les quede claro que esto es una adaptación de la versión original en inglés. APA está constituido de 12 capítulos, de los cuales yo voy a hablarles del capítulo 8, el capítulo 9 y el capítulo 10. El capítulo 8
es básicamente sobre citas, cómo acreditar dentro del texto trabajos de otras personas. En el capítulo 9 vamos a hablar de las referencias y en el capítulo 10 vamos a tener ejemplos de referencias. APA es súper importante, chicos, porque, bueno, y todos los estilos de citación, porque esto lo vamos a utilizar durante toda nuestra vida universitaria, ¿ok? Lo vamos a necesitar en todas las carreras. Cambios de pantalla, Su, por favor. Entonces, vamos a empezar con el capítulo 8. ¿Qué vamos a ver aquí? El plagio, el autoplagio, los casos especiales de acreditación, cómo elaborar las citas, el parafraseo y vamos a ver ejemplos. Bueno, quiero empezar con el plagio. El plagio es cuando ya sea de forma deliberada o sin intención, yo tomo tablas, imágenes, palabras, ideas que son de otra persona y lo hago propio. Que esto es plagio, ya sea parafraseando o citado directamente. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque los estilos de citación son exactamente para no incurrir en esto. Además del plagio, existe el autoplagio, que es cuando yo obtengo doble o triple remuneración por algo que solo hice una vez. Vean este ejemplo. Esa persona escribió en el 2009 en la revista de Ciencias Sociales, en el 2015 en la revista de Reflexiones y en el 2020 en la revista del Archivo Nacional de Costa Rica. ¿Sobre qué? Sobre participación joven en estructuras partidarias, ¿ok? Con diferente título, pero la idea es la misma. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Y tenemos un gran problema, ¿verdad? Porque los lectores pueden confundirse y pensar, wow, encontré 3 artículos sobre esto, qué bueno. Y en realidad, no. ¿Okay? En realidad, simplemente yo encontré 3 artículos que hablan de lo mismo. Entonces, tenemos varios problemas, ¿verdad? Tenemos problemas legales, porque imagínense lo que va a pasar, ¿verdad? Hablando más internacional, hay un ejemplo de una periodista que cada año publicaba el mismo artículo, nada más cambiaba algunos datos, algunos porcentajes y le pagaban por esto. Entonces, ahí hay un gran problema, pero dentro de la U también hay repercusiones. ¿Por qué? Porque existe un reglamento de orden y disciplina de los estudiantes de la Universidad de Costa Rica. Okay, para los chicos que son C1, tienen que saber que existe este reglamento, ¿verdad? Y que en el capítulo 2 nos habla de las faltas. ¿Y qué son las faltas muy graves? Bueno, pues plagiar en parte o todo una obra intelectual es una falta muy grave. ¿Y qué pasa cuando nosotros cometemos una falta muy grave? Bueno, imagínense que nos pueden sacar de la U de 6 meses a 6 años calendario, que es un montón. ¿Y qué pasa? Bueno, que ahora es muy fácil encontrar plagio. ¿Por qué? Porque existen programas detectores de similitud. El que se usa aquí en la universidad, el que utilizan los profesores y ya utilizan todos los profesores, se llama Turnitin. Es un software, por así decirlo, que donde ustedes suben su trabajo a mediación virtual, inmediatamente lo va a analizar y lo va a comparar con Internet, lo va a comparar con bases de datos y lo va a comparar con trabajos presentados tanto en la universidad como en otras universidades. Entonces, ahí hasta con colores nos va a marcar, nos va a decir, este párrafo completo se presentó en, en una universidad hace 2 años, o este párrafo es de Wikipedia, o este párrafo es de una base de datos. Entonces, y nos va a decir, ok, este trabajo tiene un 60% de similitud. Imagínense qué problema es que un trabajo de ustedes sea un 60% no de ustedes, ¿verdad? Y que además no esté citado, o sea, no tenga citas. Esto, chicos, es suspensión, ¿ok? Y ya no podemos decir que es que esa parte no me tocó a mí, que eran las conclusiones y a mí no me tocaron las conclusiones. Ok, ya eso en la U no. Hace unos años, por todo esto, ¿verdad? Del plagio, la Vicerrectoría de Investigación
nos empezó a tirar un eslogan que decía en la UCR, creamos, no copiamos. ¿Ok? De ahora que somos estudiantes de la Universidad de Costa Rica, tenemos que tener esto muy claro. Si estamos aquí es porque somos totalmente capaces de crear, ¿verdad? Y de crear algo propio. Siguiente, Su. Bueno, no sé si ustedes han visto los estilos el estilo de citación APA. Este estilo de citación utiliza el sistema autor-fecha, que de hecho está basado en otro estilo de citación que se llama Chicago. Entonces, por si ahí ven, ¿verdad? Y los confunden, tienen algunas diferencias. Esto quiere decir que cada cita tiene que tener su respectiva referencia al final de nuestro trabajo. Ok, entonces el texto citado son las palabras, ideas, textos de otras personas que incluimos en nuestro trabajo. Y las referencias es lo que remite al lector al texto original consultado. Entonces, en las referencias es donde nos va a decir, ok, esta cita fue tomada de tal libro. ¿Para qué? Para que los profesores puedan remitirse a ese libro en caso de que tengan alguna consulta. Por supuesto, ¿verdad? También existen excepciones, como son las comunicaciones personales, las menciones generales de un sitio web, los periódicos, los software y las aplicaciones. Esto lo vamos a ver un poquitito más adelante. Entonces, vean cómo se ve una cita. Este documento, este párrafo que está aquí es una cita tomada de la revista de actualidades en psicología. Entonces vean, esto es una cita. ¿Y cómo yo doy esa atribución al autor? Bueno, aquí está. Es de Puello y se publicó en el 2004. Y aquí hay otra cita, donde están los apellidos del autor y el año. Y vean que cada cita tiene aquí abajo sus referencias. ¿Ok? Ustedes pueden ver que aquí está la referencia del primer autor, de Puello, con toda la información que nos solicitan. Y en la segunda, aquí está también todos los autores, que en este caso eran Riaño Hernández, Guillén y Abuela Casal. Bueno, los tipos de citación, ¿verdad? Las citas pueden ser paráfrasis o pueden ser citas directas. Las citas directas se van a dividir en dos tipos. Van a ser citas cortas, que es cuando tienen menos de 40 palabras, o van a ser citas largas, que es cuando tienen más de 40 palabras. Y estas citas se pueden realizar de dos formas. Se pueden realizar de forma narrativa, que es como ese ejemplo que está ahí, en donde yo introduzco al autor, o se puede realizar de forma parentética o entre paréntesis, que es donde yo no menciono al autor, solamente pongo su idea, pero al final entre paréntesis le doy su respectiva atribución. Entonces vamos a ver los parafraseos y las citas. Ok, ¿qué es un parafraseo? Bueno, un parafraseo es cuando yo tomo la idea de otro autor, pero lo escribo en mi trabajo con propias palabras. ¿Ok? Pueden ser, no sé, todo un libro, pueden ser varias páginas donde yo tomo esas ideas y quiero ponerlas en mi trabajo con mis propias palabras. Bueno, pero no fue mi idea. Entonces también tengo que darle atribución al autor. Y los parafraseos pueden ser de hasta una página completa. Entonces aquí tenemos en el primer ejemplo un parafraseo parentética o entre paréntesis, donde ustedes ven que este párrafo es una idea de otro autor, yo lo puse con mis propias palabras. Inmediatamente cuando yo voy a terminar, abro paréntesis y le doy la atribución. Aquí está el autor y está el año. Cierro paréntesis y vean dónde va el punto. ¿Okay? El punto va después del paréntesis. La de abajo es una cita narrativa. Como yo les dije, estoy introduciendo al autor. Entonces yo pongo Webster Stratton, inmediatamente pongo el año del material, 2016. Empiezo con mi parafraseo y al terminarlo pongo la página o las páginas de donde tomé esa idea.
¿Ok? Entonces aquí está la 152 a la 153 y recuerden que el punto final va después de cerrar el paréntesis. Bueno, y aquí es diferente. Son las citas textual o citas directas. Esto es cuando yo reproduzco las palabras textuales, o sea, está exactamente igual de como está en la obra. ¿Cuándo vamos a utilizar esto? Cuando voy a dar definiciones, cuando voy a poner algo memorable que ha dicho el autor, o cuando a mí me parece que es necesario, ¿verdad?, ponerlo textualmente. Entonces tengo que indicarlo. Y además tengo que poner el número de página, ¿verdad? Siempre voy a tener que indicar autor, año y página. Vean, esas son las formas en que yo voy a indicar cuál es la página a la cual tomé ese texto. Ven que dice P cuando es solamente una página, PP cuando son dos páginas o más. Vean la diferencia entre el guión y la coma. El guión se utiliza cuando son páginas consecutivas, entonces yo podría poner aquí de la 1 a la 5. Y la coma se utiliza cuando no son consecutivas, entonces de la 67 y la 72. Y recuerdan que les conté de que estas citas se dividen en citas cortas, que son menos de 40 palabras, y citas largas, que son de más de 40. Cuando son citas cortas, yo las incorporo en el texto. Ahorita les voy a presentar cómo, y la cita larga tengo que hacer un bloque aparte. Ese es un ejemplo de una cita corta en formato parentético. Vean que para yo poner el texto tengo que utilizar comillas. ¿Ok? Empiezo con mi texto propio, abro comillas, pongo la cita textual, cierro comillas y doy la acreditación. Entonces, abro paréntesis, apellido del autor, año, página, cierro paréntesis y punto final. Y este otro ejemplo es un ejemplo de una cita narrativa. ¿Recuerdan? Introduzco al autor. Inmediatamente después de esto pongo el año. Aquí está mi texto propio. Abro comillas. Voy a poner la cita textual. Cierro comillas. La página o las páginas. Y después el punto. Estos son otros ejemplos de citas cortas. Recuerdan que nosotros poníamos texto al inicio o introducíamos el autor al inicio. Esta es otra forma. Vean cómo abrí comillas, puse la cita de una vez y después le di la acreditación. ¿Ok? Entonces, autor, abro paréntesis, año, página y puedo seguir escribiendo. ¿Ok? No es necesario que después de cerrar el paréntesis yo ponga la coma de una vez. No, yo puedo seguir el punto, perdón. Puedo seguir escribiendo, no hay ningún problema. Este es otro ejemplo. Igual voy a poner mi cita al inicio, entre paréntesis, por supuesto. Puedo poner mi texto propio y ya cuando voy a terminar el párrafo, entonces doy la acreditación. Esta acreditación es en formato parentético o entre paréntesis. Y aquí sí iría el punto final. Ok, este es un ejemplo de una cita larga. ¿Cuál es la diferencia entre una cita larga y una cita corta? Bueno, la cita larga no voy a utilizar comillas, ¿verdad? No va a ir entre comillas. Tengo que hacer un espacio doble al bloque de la cita, pero sin espacio antes y sin espacio después. Y lo más importante es que tengo que hacerlo en un párrafo independiente con una sangría de 0.5 pulgadas. ¿Ok? Esos son los elementos que tenemos que tener mucho cuidado. Sangría de 0.5, no comillas, espacio doble. Y otra diferencia es que vean que el punto final no va después del paréntesis, el punto final va antes del paréntesis. Entonces, todo esto que está con una sangría es la cita textual, pongo el punto, abro paréntesis y aquí
doy la acreditación, donde están los autores, el año y la página. Y este es un ejemplo de una cita larga, pero en formato narrativo. Entonces aquí yo introduje el autor, pongo texto propio, 2 puntos si son necesarios, hago la sangría, escribo la cita, pongo punto y indico la página. Vean que aquí no es necesario que yo ponga otro punto después de del paréntesis de la página, ¿verdad? Y este último ejemplo también es de una cita larga parentética, pero vean que son 2 párrafos, que yo estoy poniendo 2 párrafos de cita textual, y para que eso se note, al inicio, que aquí en la primera línea voy a darle otra sangría. ¿Ok? Aquí estoy haciendo notar que los 2 párrafos son la cita y que este es el inicio del segundo párrafo, por eso pongo otra sangría de 0.5 más. Y al final doy la acreditación. Autor, año y número de página. Bueno, ¿y qué pasa cuando yo voy a citar varios trabajos en una misma, o sea, mi parafraseo es de varios autores? Entonces, lo voy a hacer así. Si es en formato parentético o entre paréntesis, tengo que ordenarlos alfabéticamente. ¿Ok? No por año, sino alfabéticamente con el apellido del autor. Y si es en formato narrativo, no importa el orden. Puedo ponerlo en el orden en que van apareciendo, puedo ponerlo en el orden en que yo quiera. La citación específica de una fuente. Bueno, aquí quiero mostrarles de que podemos citar distintos tipos de materiales, ¿ok? No solamente los libros. Entonces, hay formas, ¿ok? El primer caso, ustedes ven que estoy citando la página del libro. En el segundo caso, estoy citando 2 páginas. En el siguiente ejemplo, es una diapositiva. Vean donde yo estoy indicando que es de la diapositiva 7. El siguiente estoy indicando que mi cita es de una tabla, o sea, no es de una página, no es de un texto en sí, es de la tabla de ese material. El siguiente, estoy utilizando párrafo. ¿Por qué? Bueno, porque hay textos que no tienen número de página, ya sea porque son textos en línea, porque son textos muy viejos, ¿verdad? En que no nos dicen el número de página. Entonces, en ese caso, ¿qué hago? Voy a contar los párrafos desde el último título. ¿Ok? El otro ejemplo es un ejemplo de un video. Entonces, estoy poniendo que mi cita es exactamente de este tiempo del video. Y vean que aquí pongo unas siglas. ¿Esto por qué? Bueno, porque el material fue realizado ya sea por una institución o por un grupo de autores. Entonces ahorita vamos a ver cómo incluir eso. Y el último ejemplo es de la Biblia, donde vean que yo voy a poner, además del título, Biblia de Jerusalén, ¿verdad? Esto también lo mostramos para que vean que hay documentos en que no tienen autor. Entonces en ese caso que pongo, voy a poner el título. Estoy poniendo la fecha y estoy poniendo la reimpresión y además el capítulo y el versículo. ¿Recuerdan que les dije que existían excepciones? Bueno, las entrevistas personales, los correos electrónicos, los chats en línea, las clases no grabadas, los discursos en vivo, los mensajes de texto, todo eso yo no puedo referenciar nada, ¿verdad? Porque si yo tuviera una conversación con ustedes, si ustedes quieren hacer un parafraseo de lo que yo dije, bueno, tienen que darme atribución, pero no pueden dirigir al lector a que busque ningún documento. Entonces, estos son los documentos que no se les hace referencia, pero sí tengo que hacer una cita. Entonces, en forma narrativa, yo voy a poner la inicial del nombre y el apellido. Abro paréntesis,
comunicación personal, ¿verdad? Porque eso fue lo que tuvimos, y la fecha. En forma parentética voy a poner lo mismo, la misma información, solamente que todo entre paréntesis. Ok. Entre los casos particulares están las traducciones o reimpresiones. Y sí, tengo que indicar las dos fechas. Voy a poner la primera, que es la fecha de la publicación original, una barra inclinada y voy a poner la fecha de traducción o de reimpresión. Ahí están los dos ejemplos de cómo yo voy a hacer la cita, ya sea narrativa o parentética. ¿Y qué pasa cuando el material tiene varios autores? Bueno, si es un autor, ¿verdad? No hay quite, va a ir el apellido. Ahí están las dos formas de ponerlo, tanto en formato parentético como en formato narrativo. Si son dos autores, voy a poner ambos apellidos, pero aquí tenemos que tener cuidado, porque si es en formato parentético, para separar los dos apellidos, yo voy a utilizar el signo de ampersand. ¿Ok? Para separar esos dos apellidos. En formato narrativo no voy a utilizar el ampersand, voy a utilizar I, la Y, la Y. Si son tres autores o más, entonces solamente voy a indicar el primero y voy a poner et al punto. Et al significa y los otros. Entonces, en los dos formatos, en el parentético y en el narrativo, primero et al, punto, coma y el año. Y como les dije, ¿qué pasa con los autores grupales? Bueno, en formato narrativo, la primera vez que yo voy a citar ese documento, voy a poner el nombre completo, el Instituto de Investigaciones en Psicología, pero inmediatamente voy a abrir paréntesis y voy a poner las siglas junto con el año. Si es en formato parentético, entonces va a ir el nombre completo también, pero no voy a abrir no voy a abrir de nuevo con paréntesis. Lo que voy a hacer es utilizar corchetes para poner las siglas, cierro corchete, coma y año. Esto solamente va a ser la primera vez. ¿Por qué? Porque esto nos da pie a que las próximas veces que citemos ese documento, lo vamos a hacer utilizando las siglas, ¿verdad? Entonces, la próxima vez que vamos a utilizar el libro del Instituto de Investigaciones en Psicología, ya no tengo que poner eso, nada más voy a poner IIP. Bueno, recuerdan que las citas yo les dije que es exactamente igual que está en el texto, ¿verdad? Pero hay cosas en que yo tengo que indicar, ¿verdad? Que hice algún cambio. Entonces, el primer cambio, bueno, lo primero que les voy a explicar es cuando yo tengo que introducir material, ya sea porque quiero añadir algo, quiero explicar algo. Entonces, si yo dentro de esa cita voy a añadir algo, tengo que utilizar corchetes, ¿ok? Esto lo voy a poner entre corchetes para indicarle al lector de que eso es aporte propio. El siguiente cambio es el elipsis. Si en esa cita hay palabras que yo no voy a utilizar, ¿verdad? O que creo que no son tan necesarias, entonces voy a usar elipsis y voy a añadir un espacio antes y después para indicarle al lector que ahí había algo, pero que yo no lo utilicé en mi trabajo. Y luego yo no puedo arreglar errores en el texto original. Si hay alguna palabra mal escrita, tiene que quedarse así. Pero tengo que aclarar de que no fue mi error, de que el error estaba así en el texto original. Entonces voy a abrir corchetes y voy a poner sic en itálica. Lo que quiere decir es que esa palabra está idéntica y que el error fue en el texto original. Otra cosita importante son las fuentes secundarias. Ustedes tienen un libro. En ese libro hay una cita, ¿verdad? No es del autor del primer material y ustedes también quieren utilizar esa cita. Todos los estilos de citación nos dice que nosotros tenemos que utilizar fuentes primarias, o sea, fuentes que tengamos a la mano. Entonces nosotros tendríamos que buscar
el primer material, por así decirlo. Pero ¿qué pasa si el libro ya no se vende, está agotado, está en una lengua que yo no entiendo, es un material muy viejo y definitiva ya no lo conseguí? Entonces eso se llama utilizar una fuente secundaria. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, ahí está el ejemplo. Vean que dice Diario de Alport. Ese Alport es el autor original. ¿Y cómo se citó en? Ahí voy a poner el apellido del autor del libro que yo tengo. ¿Ok? El libro que está en mis manos. Coma, el año y todo esto entre paréntesis. ¿Ok? ¿Y qué referencia voy a hacer yo? Bueno, yo no puedo hacer una referencia del libro de Alport porque ese libro no lo tengo. La referencia tiene que ser del libro o del material que publicó Nicholson. Vamos a pasar al siguiente capítulo, que es la lista de referencias. Bueno, ya vimos las citas, ¿verdad? Eso es lo que va dentro del texto. Pero yo tengo que a todas esas citas hacerles una referencia. Bueno, ¿qué necesito? El autor, quién es el responsable de ese trabajo, la fecha, cuándo se publicó, el título, cómo se llama ese trabajo y la fuente, dónde lo puedo recuperar. Las referencias las vamos a poner en una página aparte, ¿ok? No puede seguir después de conclusiones o después de que yo ya termine mi trabajo, o sea, va a ir referencia en una página por aparte. Tener mucho cuidado en esto. Y hay diferentes formas de hacerla según los materiales. Bueno, aquí están los formatos en que vamos a poner el autor. Vean que vamos a utilizar un apellido y la inicial del nombre. En el caso de los libros o documentos que el autor solamente haya puesto un apellido. Los libros de instituciones o autores grupales, vamos a ponerlo completo. Universidad de Costa Rica, no voy a usar siglas. Los nombres artísticos, si yo estoy referenciando un CD, estoy referenciando un cassette, una película y es de Lady Gaga, bueno, voy a poner Lady Gaga, así venía en el documento. Yo no puedo poner el nombre de ella, ¿verdad? Porque así es como se presentó. ¿Qué pasa cuando son dos autores? Bueno, igual que en las citas, voy a usar el ampersand, pero en este caso voy a utilizar una coma antes del ampersand. Si son, en este caso hay tres, vean que también entre el segundo y el entre el primero y el segundo voy a poner una coma y entre el segundo y el tercero también. Y este APA 7 nos da algo nuevo. Antes solamente podemos utilizar un apellido. Ahora ya nos dejan utilizar dos para todos los autores latinos. Entonces ya yo puedo poner Calvo Ramírez, que ya yo puedo utilizar mis dos apellidos. Y dentro de las referencias se ponen 20 autores. Si ya son 21 o más, entonces, ¿qué hago? Bueno, pongo los 19 autores, puntos suspensivos y el último autor. Imagínense que en este momento el récord, bueno, no en este momento porque en realidad no lo he revisado en estos días, pero hay artículos que tienen hasta 5.380 autores, ¿verdad? Entonces no nos vamos a poner, no vamos a poner todos, simplemente 19 autores, puntos suspensivos y el último. Y también podemos utilizar el anónimo, ¿ok? Si el material es anónimo, puedo ponerlo. Y el último ejemplo es un documento que no tiene autor, como es el caso de Wikipedia. Y aunque ustedes no lo crean, Yapa incorpora Wikipedia dentro de sus materiales, que ya podemos utilizarlo. No les estoy diciendo que sea una fuente confiable, ¿verdad? Recuerden que Wikipedia es de colaboradores, cualquiera puede editar, entonces no es una fuente confiable, pero si nosotros queremos utilizarla dentro de nuestro trabajo para ejemplificar algo, o sea, se puede realizar, no hay ningún problema. Y así es como se va a hacer. Como no tenemos autor, entonces se va a introducir por el título. El formato de la fecha. Bueno, recuerdan que les conté que APAS esta versión es en inglés, entonces hay algunos cambios que le vamos a hacer. Hay documentos en que solo vamos a poner el año, como el caso de los libros, ¿verdad? Solo el libro se publicó en el 2020. Hay casos en que las revistas se publican por mes, entonces tenemos que poner, si la revista es en inglés, 2020 junio, si es en español, junio 2020. También para periódicos y comunicaciones personales en que yo tenga que poner, ¿verdad? La fecha
la fecha más detallada, entonces lo hago de esa forma, del 10 al 16 de junio o el 10 de junio del 2020. ¿Qué pasa si no hay fecha? ¿Verdad? Si el documento es muy viejito y no tiene fecha, bueno, voy a poner ese punto F punto para indicar que sin fecha. En el caso de los libros voy a utilizar el copyright, que eso está en la hoja legal de todos los libros. ¿Y qué pasa si está en prensa? Bueno, no voy a poner un año, voy a poner en prensa. Y esto lo vamos a usar porque cuando ya ustedes entren a las bases de datos del CIPTI, ¿verdad? Las bases de datos de la Universidad de Costa Rica, van a encontrar documentos, artículos que dice en prensa, ¿verdad? Porque aún no se ha publicado, pero ya está, se está trabajando. Entonces vamos a poner en prensa. Bueno, ese es un ejemplo de cómo se ven las listas de referencias. Las listas de referencias van a ir a espacio doble dentro y entre cada referencia y voy a utilizar sangría francesa o sangría colgante. Esta sangría, nada más marcamos el párrafo y en Word está. Sí quiero contarles para los chicos que son C1 que toda la universidad migró hacia software libre. Eso quiere decir que dentro de la biblioteca y dentro de los laboratorios no vamos a encontrar Word, vamos a encontrar LibreOffice. ¿Ok? Es muy parecido, pero este es para que vayan tomando en cuenta, descargarlo en sus compus, porque a veces si trabajamos en Word y queremos meter nuestro trabajo en algún laboratorio de acá, no nos va a generar algún problema, entonces, ¿verdad? Para que lo vayan utilizando. Y vean que las listas de referencias se acomodan alfabéticamente, ¿verdad? No por orden en que yo fui poniendo las citas, sino orden alfabético. Perdón, quiero decir una cosa aquí, si ¿Sí, me señora? permitís, perdón rápido, que esto, y se los digo porque hay muchos estudiantes viendo la charla, es un error muy frecuente que veo en los trabajos, que hacen la citación APA, pero no le colocan este tipo de sangría y por lo tanto estaría incorrecta la Está mal. citación. Ajá, y eso creo que es importante resaltar porque es muy poca gente, yo no sé por qué, que utiliza este tipo de sangría. Entonces, para que lo consideren, que es tan fundamental. Gracias, profe. Bueno, Gracias. y ¿qué pasa cuando hay múltiples trabajos con el mismo autor y fecha? Bueno, puede ser que encontramos muchos artículos y estos autores publicaron en el mismo año. Bueno, entonces, para diferenciarlos, yo voy a incluir después del año una letra minúscula, ¿ok? Indicando A, B, C en este caso. También tengo que ponerlo en la cita, ¿verdad? Para que indicar que esa cita es del A, del B o del C. ¿Y qué pasa si tenemos muchos autores? Digo, el mismo autor, pero con diferentes fechas. Bueno, lo vamos a ordenar así. Primero va a ir el documento que no tiene fecha. Después va a ir por orden de año, ¿verdad? Vean que en este caso hay dos del 2020, entonces indiqué A y B. Y por último, el que está en prensa. Y vamos a ver qué es el DOI. Bueno, no sé si ustedes lo han oído. El DOI es un numerito, un indicador alfanumérico y único para ese documento. Esto se lo asignan las editoriales y en algunos documentos vamos a necesitar ese DOI. Entonces, ese DOI es como para facilitar, ¿verdad? Porque yo voy a copiar el DOI, lo pego en cualquier navegador e inmediatamente me va a dar el documento a cual pertenece, ¿verdad? Y también está el URL, que si los documentos no tiene DOI, lo voy a utilizar para recuperar el trabajo. En ambos casos tengo que presentarlo como hipervínculo, ¿verdad? Con HTTP y no voy a utilizar como en APA, como en APAs anteriores, el recuperado de, solo en algunos casos. Y bueno, vamos a pasar ya al capítulo 10, que es el capítulo de los ejemplos de las referencias, que va a estar a cargo de mi compañera Sujei. Gracias. Gracias, Carla. Buenos días. Bueno, ya Carla les explicó cuáles son los elementos principales que deben de tener las referencias. Ahora les vamos a enseñar cuál es el orden de estos elementos considerando el tipo de material que estamos utilizando. Es importante mencionarles que
tanto los ejemplos que vieron para las citas como los que van a ver para las referencias fueron tomados exactamente tal cual venían en esta nueva edición del manual de APA, que es la 7ª edición en inglés. Y las adaptaciones que les realizamos fueron las que Carla les mencionó, que correspondían principalmente a órdenes gramaticales del idioma español. Cada espacio de este nuevo manual para los ejemplos viene agrupado por tipo de material. Vienen libros, publicaciones periódicas, materiales audiovisuales, redes sociales y otros. Y en cada uno de estos apartados, el manual nos ofrece una tabla como esta que tenemos en pantalla, donde nos indica de qué manera organizar los elementos que tenemos. Para el caso de esta plantilla particularmente, se utiliza para los libros que tienen autor, los libros editados, las antologías publicadas formalmente, los trabajos religiosos, las obras clásicas e incluso los trabajos de referencia como lo son los diccionarios y las enciclopedias. El primer ejemplo que tenemos es el caso de los libros que tienen DOI. Entonces, todas las referencias van a tener siempre en primer lugar la autoría, ya sea un autor personal o un autor institucional. En el caso del autor personal es el formato que les explicaba Carla, ¿verdad? Que es apellido, coma, iniciales del nombre. Seguido colocamos entre paréntesis la fecha de publicación, que recordemos que para el caso de los libros, esta fecha de publicación es la fecha del copyright. Cerramos paréntesis y colocamos un punto y seguido para colocar el título propiamente del libro que consultamos en letra itálica. En este caso, tenemos también que tenemos un número de edición. Entonces, cuando tenemos que señalar números de edición, lo hacemos inmediatamente después del título, entre paréntesis, y utilizamos los números ordinales de forma abreviada. Esta es la segunda edición, ¿verdad? En forma abreviada. Y edición también lo abreviamos a una ED en minúscula. Colocamos un punto y cerramos el paréntesis. Punto y seguido colocamos el nombre de la editorial de este libro. Y como les mencionaba que este libro tiene DOI, colocamos un punto y seguido y el número de DOI en el formato HTTP que les habíamos explicado. Si por alguna razón ustedes encuentran un libro o una revista que tiene el formato de DOI nada más como número, ustedes tienen que actualizarlo a esta versión, colocar el HTTP como hipervínculo. Ahora, cuando queremos referenciar un libro que no tiene DOI o que es tomado de una base de datos académica o bien en su versión impresa, entonces se realiza de la misma manera, pero no colocamos ningún número al final. Colocamos la autoría, la fecha de publicación, el título, siempre en letra itálica, y finalizamos con la editorial. Cuando hablamos de libros que tienen acreditados en la portada un editor, es decir, que fue revisado y editado por una tercera persona, se debe integrar dentro del título. Vamos a ver, colocamos primero la autoría, ¿verdad? Que en este caso, si empezamos con la autoría, en el formato que ya les explicamos, colocamos la fecha de publicación y un punto y seguido colocamos el título en letra itálica. Abrimos paréntesis, pero esta vez para señalar el papel de esta persona que es como editor. El formato para señalar e identificar el papel de un editor o de un director es inverso, en este caso, ¿verdad?, a la autoría. Aquí iniciamos con la inicial del nombre y seguimos con el apellido. Colocamos una coma y este ED, vean que la E va en mayúscula para diferenciarlo de que este es ED abreviado para editor y que el ED en minúscula que les enseñé antes es utilizado para un número de edición. Cerramos paréntesis, colocamos un punto y seguido y finalizamos la referencia con la fuente editorial. Cuando tenemos libros que consultamos en otro idioma, es decir, en un idioma distinto al que nosotros estamos escribiendo el trabajo,
es necesario realizar una traducción. La traducción no tiene que ser una traducción profesional, sino que puede ser tomada del traductor de Google. Esto se hace con el propósito de que si un lector quiere consultar este texto que ustedes referenciaron, pueda tener una noción de lo que significa este título. Entonces, la referencia para un libro trabajado en otro idioma inicia nuevamente con la autoría, ¿verdad? Que en este caso ven que son 2 autores, la fecha de publicación, el título original en el idioma en el que lo consultamos, que en este caso es japonés, y entre corchetes colocamos la traducción que nosotros hicimos del traductor de Google, ¿verdad? Cerramos el corchete y en este caso coincide también que tenemos un número de volumen para este libro. Como es un libro, colocamos este volumen de forma abreviada con la V mayúscula y el número de volumen que estamos consultando. Cerramos paréntesis, colocamos un punto y seguido y finalizamos la referencia con el nombre de la editorial de este libro. Cuando hablamos de diccionarios, en este caso, vean que es un diccionario que es tomado en línea. Nuevamente iniciamos con la autoría, que en este caso vemos que la autoría es un autor institucional y vean que, como les comentaba Carla, se coloca el nombre completo de la autoría de la institución y sucede que en este caso no tenemos una fecha, entonces colocamos la abreviatura sin fecha, ¿verdad? Cerramos paréntesis, colocamos un punto y seguido y aquí queremos referenciar en este primer ejemplo el diccionario completo. Entonces colocamos en letra itálica el título del diccionario completo que verificamos. Cuando trabajamos obras de referencia como diccionarios, pero que son consultados en línea y que se actualizan regularmente, como es el caso del diccionario de APA, también el diccionario de la Real Academia Española, es importante siempre señalar la fecha de recuperación. Esta fecha de recuperación se utiliza para los casos en los que los contenidos que estamos revisando se actualizan constantemente. Los diccionarios pueden agregar o eliminar entradas casi que al menos una vez al año, o muchas más ocasiones, ¿verdad? Por eso es que siempre que se trata de un diccionario consultado en línea, se da la recomendación de indicar la fecha de recuperación. Colocamos una coma y colocamos el enlace de recuperación también. Cuando queremos referenciar específicamente una entrada o término específico del diccionario, la referencia varía un poco. Iniciamos nuevamente con la autoría, colocamos la fecha de publicación si la tenemos, e inmediatamente después de la fecha y el punto y seguido, colocamos la entrada que consultamos o el término propiamente consultado. Después colocamos un punto y seguido, colocamos la palabra en y decimos en dónde se encuentra esta palabra, en letra itálica, porque vamos a hacer en letra itálica el todo al que pertenece este término. Entonces, en el diccionario de psiquiatría de APA es lo que iría en letra itálica. Y nuevamente colocamos la fecha de recuperación y el enlace de recuperación, por lo que les comentaba que los diccionarios son consultados en línea, tienden a ser cambiantes, ¿verdad? Cuando hablamos de capítulos o partes de un todo, hacemos referencia a los libros editados, a los trabajos de antologías publicadas formalmente, o como veíamos también los diccionarios y las enciclopedias. Si queremos referenciar el capítulo de un libro editado con DOI, iniciamos, como todos los casos, con la autoría, colocamos la fecha de publicación e inmediatamente después de cerrar el paréntesis y colocar el punto y seguido, colocamos el título propiamente del capítulo que consultamos. En letra normal, ¿verdad? Colocamos un punto y seguido, la palabra en, y describimos o mencionamos cuáles son las personas editoras en el formato iniciales de los nombres, apellido. Y
Y entre paréntesis, recordemos señalar la función de estas personas, que en este caso es de editores. Colocamos una S para realizar la abreviatura, pero en forma plural, ¿verdad? Cerramos el paréntesis y colocamos una coma para indicar inmediatamente después el título del todo al que pertenece este capítulo. Lo colocamos en letra itálica e inmediatamente después abrimos paréntesis para señalar el rango de páginas del capítulo que nosotros consultamos. Entonces, en este caso coincide también que tenemos un número de edición y por eso colocamos la abreviatura que habíamos visto anteriormente, ¿verdad? La coma y el rango. Si no tuviéramos un número de edición, colocamos inmediatamente la abreviatura PP, punto y espacio para señalar el rango de páginas que abarca este capítulo. Cerramos paréntesis, colocamos un punto y seguido y colocamos el nombre de la editorial, punto y seguido el número de DOI. Cuando realizamos la referencia de un capítulo de libro que no tiene DOI o que es tomado de una base de datos académica o en su versión impresa, estas bases de datos académicas son las suscritas en las que la persona tiene que pagar para tener acceso, como lo es el caso de las bases de datos a las que está suscrita la universidad, ¿verdad? Entonces la referencia se realiza de la misma manera, nada más que al final no se coloca ningún enlace de recuperación. Entonces tenemos la autoría, la fecha de recuperación, el título del capítulo, dónde es o a cuál obra pertenece este capítulo, ¿verdad? El rango de las páginas y por último se termina con la editorial de ese libro. Bien, el siguiente grupo de materiales que vamos a ver son las publicaciones periódicas. Hay tres grupos o tres materiales principales. El primero de ellos son las revistas académicas, también conocidos como journals, en donde se categorizan todas las revistas que forman parte del portal de revistas académicas de la Universidad de Costa Rica. En segundo lugar, vamos a encontrar las revistas de entretenimiento, también conocidas como magazines, que se identifican porque suelen tener un gran contenido de anuncios tanto dentro de los artículos como en la parte previa y el final. Dentro de estas revistas podemos encontrar National Geographic o Biology Today. Y en tercer lugar encontramos el grupo de materiales en prensa, como lo son los periódicos y los diarios. Aquí encontramos el Semanario, el Periódico de la República, La Nación, La Teja y otros. Aquí me gustaría hacerles la acotación de que el CIPDI se encuentra suscrito a una base de datos que se llama Library Press Display. Esta base de datos tiene contenido meramente de revistas de entretenimiento y periódicos o diarios. Y particularmente encontramos el Periódico de la Nación, La República y La Teja. Recordemos que para poder consultar La Nación hay que pagar una suscripción, pero a través de esta base de datos podemos entrar y consultar el periódico libremente. Bien, vamos a ver el primer ejemplo de estos, ¿verdad? Que corresponde a los artículos de revistas académicas con DOI. Tenemos a la izquierda el ejemplo original y aquí un ejemplo de una de las revistas académicas propiamente de la universidad. ¿Qué colocamos primero? La autoría. En este caso, vean que el primero tiene solamente un autor y el segundo. Esto es porque así venía tal cual en el artículo. Felipe solo indicó uno de los apellidos, que es García, y Francisca sí indicó sus dos apellidos en el artículo. Esta revista, además de ofrecernos el año de publicación, nos da también un rango de meses de publicación, o que abarca esta revista, ¿verdad? Cuando tenemos rango o un mes, ¿verdad? Lo indicamos antes del año y lo separamos con una coma. Cerramos el paréntesis para la fecha, ¿verdad? Un punto y seguido y colocamos el título propiamente del artículo que consultamos, que es predictores de sintomatología, y colocamos un punto y seguido para indicar
en letra itálica el título propiamente de la revista que consultamos. Colocamos una coma y un espacio e indicamos el volumen de la revista también en letra itálica de esta revista que consultamos, ¿verdad? Y sin dejar espacio abrimos un paréntesis para indicar el número de ese volumen. Cerramos el paréntesis, colocamos una coma y un espacio e inmediatamente después colocamos el rango de páginas que abarca el artículo que nosotros consultamos. Punto y seguido, colocamos el hipervínculo, el número de DOI en formato hipervínculo. Cuando queremos referenciar artículos de periódico en las versiones impresas o consultadas en bases de datos, el formato de la referencia es más corto. Iniciamos con la autoría. En este caso van a ver que para todos los periódicos vamos a tener la fecha completa, es decir, el día, el mes y el año. Y vamos a colocar toda esta información entre paréntesis, la de la fecha, ¿verdad? Colocamos inmediatamente después el título del artículo que consultamos, un punto y seguido para indicar en letra itálica el título del periódico al que pertenece el artículo que consultamos, una coma y la página de el número de página, perdón, de este artículo que consultamos. A la derecha tenemos el ejemplo en español, ¿verdad? Puede que algunas páginas tienen, además de una numeración, también las antecede, puede ser una letra, como es el caso de este primer ejemplo que tenemos acá, o puede que venga solamente el número también. Cuando consultamos un artículo de periódico en línea, como sucede con los artículos del periódico El Semanario Universidad, por ejemplo, además de colocar el autor, la fecha de publicación, el título y el título del artículo y el título del periódico tal cual lo vimos, tenemos que colocar también un enlace de recuperación. Mientras que cuando hablamos de un sitio web de noticias, el formato de los títulos va a cambiar un poco a lo que hemos visto hasta el momento. Inicialmente, cuando hablamos de sitios web de noticias, tenemos noticias UCR, telenoticias, páginas como la BBC y CNN. En esos casos, iniciamos también la referencia con la autoría, la fecha de publicación, y en letra itálica va a ir el título propiamente de la noticia que estamos consultando. Colocamos un punto y seguido y colocamos en letra normal el título del sitio web de noticias que estamos consultando. Y finalizamos la referencia con el enlace de recuperación. Bien, para el caso de las redes sociales, en el elemento de la autoría, además de tener el nombre completo, vamos a incluir también el nombre del usuario. Y para describir o identificar el título propiamente de esa publicación que queremos citar, vamos a contar hasta la palabra número 20 de esa publicación propiamente, ya vamos a ver un ejemplo, para dar el título. Entonces, aquí tenemos en la parte superior el ejemplo original tal cual encontramos en el manual de APA, y en la parte inferior la adaptación que nosotros realizamos. Entonces, el autor de esta publicación es Neil Gaiman, entonces colocamos nuevamente en el formato apellido, coma, inicial del nombre para la autoría. Colocamos la fecha completa porque la tenemos acá, 22 de marzo de 2018, para señalar la fecha de publicación. Y contamos hasta la palabra número 20, que en este caso es hasta la palabra is, para dar el título que queremos referenciar. Cuando tenemos imágenes, videos o algún otro elemento audiovisual que acompaña la publicación, es necesario señalarlo entre corchetes. En este caso tenemos una imagen adjunta, ¿verdad? Y también entre corchetes, separados, eso sí, indicamos qué tipo de publicación estamos referenciando.
En este caso es una actualización de estado. Podría ser también una historia, por ejemplo, ¿verdad? Cerramos el paréntesis, colocamos un punto y seguido e indicamos el nombre propiamente de la red social que estamos consultando y el enlace de recuperación. A las publicaciones las publicaciones pueden acompañarse además de imágenes, de infografías y videos también. Cuando queremos referenciar propiamente una página de Facebook, la autoría la va a tener el nombre como tal de la página de Facebook, que en este caso es este zoológico e Instituto de Conservación, ¿verdad? Este es el que tiene la autoría. No vamos a tener nunca una fecha de publicación, siempre va a permanecer sin fecha, ¿verdad? Porque no tenemos la fecha en la que se creó y estamos referenciando es la página como tal, no una publicación. Colocamos qué es lo que estamos referenciando, en este caso corresponde al inicio, ¿verdad? Que es esto que tenemos acá, y esto que estamos referenciando, que es el título del inicio, lo colocamos en letra itálica. Entre corchetes describimos que es una página de Facebook. Cerramos el corchete y colocamos un punto y seguido para identificar el nombre de la red social que estamos referenciando. Siempre que sean páginas de Facebook, no publicaciones, es importante señalar la fecha de recuperación, porque las páginas como tal, los nombres tienden a actualizarse también. Lo que antes podía llamarse nada más Universidad de Costa Rica con un guión UCR, ahora puede ser Universidad de Costa Rica solo. Entonces siempre es necesario señalar la fecha de recuperación para el caso de las páginas de Facebook. Nuevamente aquí tenemos en el caso del ejemplo de Instagram, el ejemplo original que encontramos en el manual de APA y la adaptación. Cuando vamos a referenciar Instagram y Twitter, es necesario, además de indicar la autoría, el nombre del usuario entre corchetes inmediatamente después. Colocamos la fecha completa, como la vemos acá, el 26 de noviembre de 2018. Contamos hasta la palabra número 20 para dar el título que queremos referenciar, ¿verdad? En este caso llega hasta by. Y entre corchetes indicamos también qué acompaña a esta publicación, que en este caso vemos que son fotografías. Colocamos un punto y seguido para indicar en letra normal el sitio de la red social que estamos referenciando y el enlace de recuperación. Es importante mencionarles que para el caso de las historias de Instagram deben también señalar una fecha de recuperación para las historias, porque esos son contenidos que cambian constantemente y algunas de las historias tienen como una hora de caducidad también. Entonces siempre es importante que para las historias que quieren referenciar incluyan la fecha de recuperación. Los trabajos audiovisuales son muy amplios, hay muchos ejemplos. Y las autorías cambian dependiendo del tipo de material. Por ejemplo, para una película, el autor se le va a dar, la autoría, perdón, de la película se le da al director. Para una serie de televisión, la autoría se le da al productor ejecutivo. Para un webinar, la autoría se le da al instructor. Para la música moderna, la autoría se le da al cantante. Y si es música clásica, se le da al compositor. Vamos a ver unos ejemplos. Cuando hablamos de un webinar grabado y recuperable en la web, iniciamos dando la autoría del instructor de este webinar, colocamos la fecha entre paréntesis, el título del webinar en letra itálica y entre corchetes colocamos que es un webinar, ¿verdad? Un punto y seguido para indicar cuál es la organización, quién organizó este webinar y punto y seguido el enlace de recuperación. Cuando queremos cuando queremos trabajar con webinars que no tienen registros de grabaciones, ¿verdad? Estos se trabajan como comunicaciones personales.
porque como les decía Carla, no hay ningún registro, no podemos obtenerlo de ningún lado, entonces no hay ninguna forma en la que el lector pueda recuperarlo, ¿verdad? Por eso es que se trabaja como comunicación personal. Por otro lado, cuando hablamos de videos que consultamos y queremos referenciar que pertenecen a la plataforma de YouTube o de Vimeo, el formato es diferente. Vamos a indicar la autoría y si tenemos además también un nombre de usuario propiamente para la plataforma de YouTube, se indica entre corchetes pero sin el arroba. En este caso tenemos la autoría y también tenemos un nombre de usuario que lo indicamos entre corchetes, sin el arroba adelante. Punto y seguido colocamos también la fecha completa, cerramos paréntesis y con un punto y seguido indicamos el título propiamente del video que nosotros estamos referenciando. Entre corchetes indicamos que es un video, cerramos el corchete, colocamos un punto y seguido e indicamos el nombre de la plataforma de videos que estamos consultando, ¿verdad? El punto y seguido y el enlace de recuperación. Cuando queremos referenciar una película, como en este caso que es El Señor de los Anillos, nuevamente les indicamos acá el ejemplo original que tiene el manual de APA y aquí la adaptación que nosotros realizamos, ¿verdad? Iniciamos con el director para la autoría, que en este caso es Peter Jackson, colocamos la fecha en la que se estrenó esa película y en este caso, como estamos realizando la adaptación del inglés al español, y esta no es, está en inglés, nosotros realizamos la traducción entre corchetes de este título que tenemos. El título propiamente en el idioma original, recuerden que es lo que va en letra itálica. Y entre corchetes señalamos también las características propias de esta película. Es una película, es una edición especial extendida de 4 discos en DVD. Por último, colocamos la casa productora de esta película. Por otra parte, cuando queremos referenciar un episodio de una serie de televisión, hay que incluir varios elementos dentro de la autoría, que son el escritor o los escritores, como en este caso, ¿verdad? Y el director propiamente del episodio. Colocamos la fecha en la que estuvo al aire por primera vez este episodio que estamos referenciando, que en este caso es Quién mató al señor Burns de Los Simpsons. Y colocamos, en caso que el episodio tenga varias partes, entre paréntesis, indicamos cuál parte estamos referenciando. También entre paréntesis indicamos, pero en un paréntesis aparte, indicamos la temporada, el número de temporada y el número de episodio que estamos referenciando. Nuevamente, entre corchetes indicamos la descripción de este contenido, que en este caso es un episodio de serie de televisión. Cerramos el paréntesis, colocamos un punto y seguido colocamos la palabra en para describir la autoría propiamente de la serie. Entonces colocamos los productores ejecutivos de la serie, el nombre propiamente de la serie en letra itálica y la casa productora de esta serie. Por último, vamos a enseñarles los ejemplos de las tesis y de las infografías y de los congresos. Cuando quieren referenciar una tesis que se encuentra en la Biblioteca Luis Demetrio Tinoco, es decir, ustedes consultaron la tesis completa, impresa en empaste de lujo, colocamos en primer lugar la autoría, seguido del año de publicación, el título en letra itálica de la tesis y abrimos corchetes para indicar qué tipo de tesis es esa que consultamos. Puede ser una tesis doctoral, un seminario de graduación, una tesis de maestría, tesis de licenciatura, etc. Y seguido colocamos la palabra inédita. Cerramos corchetes e indicamos en cuál universidad se presentó esta tesis. Cuando consultamos tesis en bases de datos suscritas, bases de datos suscritas, además de indicar,
Cuando son bases de datos suscritas, indicamos la autoría, la fecha de publicación y el título tal cual lo hicimos anteriormente, pero entre paréntesis indicamos el número de publicación de la tesis que consultamos. Colocamos publicación, el número en forma abreviada y el número como tal, ¿verdad? Que es este que tenemos acá. Cerramos paréntesis y entre corchetes describimos qué tipo de tesis es y en cuál universidad se presentó esta tesis. Todo esto dentro del mismo corchete. Y fuera del corchete indicamos el título propiamente de la base de datos que consultamos, que es esta que tenemos acá. Cuando consultamos tesis de repositorios, van a ver que el único cambio que hay que hacer es indicar, se realiza de la misma manera. Indicamos el autor o los autores si tuviéramos varios, el título en letra itálica, entre paréntesis el tipo de tesis y la universidad donde se presentó, un punto y seguido, y en este caso colocamos el título de la fuente que consultamos, que corresponde en este caso al repositorio del CITI, UCR, ¿verdad? Que es el repositorio que tiene la universidad específicamente de solamente bases de datos, y el enlace de recuperación. Aquí sí colocamos el enlace porque es un material de acceso abierto y cualquier persona lo puede consultar. Para el caso de las infografías, colocamos la autoría, el año de publicación, el título propiamente de la infografía y señalamos entre corchetes que es una infografía. Un punto y seguido, el título de la página web de donde lo recuperamos, que en este caso es Ciencia en Todo, que también pertenece a la Universidad de Costa Rica, y por último, el enlace de recuperación. Para el caso, y estos vienen siendo los últimos ejemplos, de las sesiones de una conferencia, hay varias particularidades. Si la conferencia, el congreso o el simposio o el encuentro se publicó formalmente en un libro o en una revista, entonces el formato que tienen que utilizar es propiamente el de esos materiales, el de un libro o el de una revista. Pero si esta conferencia fue colgada en la página propiamente del encuentro, ¿verdad? Como es este caso, que lo que tenemos es un video y fue colgado, pero no hay ningún documento formal de esto, la referencia se hace de la siguiente manera. En la parte superior tenemos el ejemplo original y en la parte inferior tenemos la adaptación que nosotros realizamos. Iniciamos con la autoría y colocamos entre paréntesis la fecha en la que se llevó a cabo el encuentro, congreso o simposio total. Es decir, este empezó el 12 de julio y terminó el 15 de julio de 2017. Cerramos paréntesis y colocamos el título propiamente de la sesión de conferencia que estamos viendo, que es este que tenemos acá, y entre corchetes señalamos que es la sesión de una conferencia. Esto para el caso de un video, ¿verdad? Colocamos un punto y seguido e indicamos el título propiamente de todo el evento, ¿verdad? De la conferencia, del congreso, del simposio, del encuentro, etcétera, y el espacio geográfico donde se lleva a cabo este encuentro. Punto y seguido y colocamos el enlace de recuperación. Por último, cuando hablamos del escrito de una ponencia, por decirlo de alguna manera en crudo, que no se ha publicado en ningún lado, y es el escrito que la persona entregó para que fuera aprobado antes de ser presentado. Entonces, lo que cambia, lo que va a cambiar con respecto al ejemplo anterior es que entre paréntesis no vamos a indicar sesión de conferencia, sino que es una ponencia. Y no vamos a tener un enlace de recuperación tampoco, porque es el papel apenas presentado para la conferencia. Es importante mencionarles que cuando tenemos un número de edición, como en este caso, ¿verdad? Que es la reunión número 62 que llevan a cabo, si el título propiamente de la conferencia, del congreso lo indica, entonces también se indica dentro de la referencia. Y con esto concluimos la presentación que mi compañera Carla y yo habíamos preparado para ustedes,
que esperamos que haya sido de gran provecho y si tienen alguna duda, con mucho gusto podemos abarcarla. Muchísimas gracias, Carla y Sujei. Súper interesante y actualizada y sobre todo con mucha información que nos es muy pertinente por estas áreas, ¿verdad? Entonces, preguntas sobre este sistema de citación. Dice Sandra Campos que muchas gracias por la información. Sí, Con que mucho estuvo gusto. todo muy claro también. Sí, que todo muy claro. Igualmente, esta charla la vamos a dejar grabada para que cualquier persona que tenga consultas que se las haga llegar. No sé si les pueden escribir directamente o cómo se tramitarían consultas posteriormente. Sí, claro. Aquí en el chat vamos a ponerle nuestros correos electrónicos para que cualquier consulta nos las hagan llegar. Mi correo es carla.calvo@ucr.ac.cr. Entonces, si tienen alguna consulta, ¿verdad? También contarles que dentro de las bases de datos del CIPTI hay una base de datos de APA y por ahí también se pueden realizar consultas. Ahí viene un correo electrónico y también se les puede escribir directamente a ellos. Entonces, pueden escribirnos. Ahí también está el correo de Sujei, sujei.gutierrez. Y nosotras con todo gusto. Muchas gracias. Está preguntando David Bolaños, ¿cómo se citaría una serie, película dentro del texto? No en la parte de cita, sino en mi redacción. En la redacción, igual sería como un parafraseo, ¿verdad? Yo empiezo a escribir, pero si tengo que entonces darle autoría al director de la película, a la persona, ¿verdad? Al productor, al director y año. Y ustedes vieron que había un ejemplo ahí de cómo poner un video en que se ponía la hora, el minuto y el segundo. Entonces ahí también en las citas viene el ejemplo de cómo referenciar un video y citar un video. En el caso, perdón, de los capítulos, a veces, de los episodios de series de televisión, como decía Carla, incluye un director y a veces también incluye un escritor. Entonces hay que hacer la autoría de los dos elementos si se tiene. Y como les mencionó Carla, la cita siempre tiene que llevar la autoría, la fecha, y si es un parafraseo, no tienen que incluir una parte, pero si es una cita textual, es decir, están usando entre comillas, si tienen que utilizar la página, si es algo escrito, pero en este caso que es un video, tienen que utilizar el tiempo, tienen que poner en primer lugar la hora, los minutos y los segundos. Muchísimas gracias. Sí, la idea es hacerlo, es como una fórmula igual, pero que sea de la forma más precisa posible. Sobre todo cuando, como lo explicaron en las redes sociales, en las historias, así que son citas que solamente pueden estar en un momento. Eso aplica por ejemplo, si alguien borra también una publicación, me imagino, ¿verdad? En ese caso habría que tener como la captura de pantalla y poder hacer la cita correspondiente. Por lo menos tener la fecha, ¿verdad?, en que fue publicado, porque sí, con eso tenemos el problema en que se puede borrar, la gente lo puede cambiar, entonces por eso es necesario tener la fecha. Gracias. Y para las páginas web también, ¿verdad? Eso va cambiando, entonces es necesario poner fecha. Muchas gracias. Bueno, Aquí con nos mucho pregunta, gusto. gracias. Luis Felipe Carballo pregunta cómo se podría citar una parte de un guión. Esa tendríamos que revisarla, porque sí es muy específica. Sí, creo que tendríamos que revisar el manual. ¿Quién nos preguntó? Luis Felipe Carballo. Luis Felipe, si quieres, nos escribís un correo para nosotros verificar el manual, ver si está dentro de los materiales que nos presentan y si no, hacer la consulta directamente a APA. Igual, ¿verdad? Hay muchos materiales que no se adecúan a lo que ellos nos dicen, entonces nosotros los escribimos y si no, los adaptamos, ¿verdad? Excelente, que está bien, que muchas gracias. Con mucho gusto. Vean, yo quiero agradecerles muchísimo a ustedes, que de verdad quiero decir también que les agradezco muchísimo a las compañeras de la biblioteca Eugenio Fonseca Tortos, que siempre están tan anuentes a ayudarnos y apoyarnos en todas las capacitaciones y que, como ustedes mismos, los estudiantes lo han mencionado, siempre son como sumamente claros y puntuales. Y para eso, y también quiero mencionarles que si tienen cualquier consulta, también la pueden hacer llegar.
Tal vez hay consultas que no se hacen, a veces hasta por pena, ¿verdad? Que la gente no quiere preguntar, pero es importante que para los trabajos académicos dentro de la universidad tratemos de hacer las citaciones lo más correctamente, o sea, no se puede decir lo más correcta, que las hagamos correctamente, ¿verdad? Y para eso tenemos el apoyo de personas expertas como lo son Carla y Sujei, ¿verdad? Y que todo este tipo de apoyos nos lo brindan las bibliotecas del CIBDI, ¿verdad? Entonces se pueden solicitar. De hecho, igual que hablamos al inicio de que si querían algún apoyo en alguna área específica se podía brindar, si quieren que gestionemos alguna charla de algún tema específico, si requieren también acompañamiento, ¿verdad? Si quieren, por ejemplo, para un trabajo, para cualquier trabajo, cómo es que se gestiona ese acompañamiento por parte de ustedes? Sí, profe, nosotros damos charlas de los servicios que tenemos, de otros estilos de citación, de las herramientas que proporciona el CIBDI. Entonces, igual las charlas pueden ser para grupos, ¿verdad? O pueden ser individuales. Entonces, también nos pueden poner un correo. También tenemos Facebook y Instagram. Nos pueden buscar por Biblioteca Eugenio Fonseca Tortos y ahí nos pueden hacer llegar la solicitud. Quisiera una capacitación sobre bases de datos o una capacitación cómo utilizar el catálogo público del CIBDI, ¿verdad? Porque también tenemos un catálogo de documentos. Entonces nos pueden escribir por ahí y con mucho gusto también o pueden hacer la solicitud por usted también, profe. Muchísimas gracias, de verdad. Con mucho gusto. Con mucho gusto. Y bueno, para ir cerrando ya, nada más voy a hacer algunos comerciales para la gente que no es C1, sino para las demás personas que nos acompañan y que son estudiantes de la Universidad de Costa Rica. Les recuerdo que estamos en las elecciones de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica en este momento y que es muy importante la participación estudiantil. No pueden votar todavía los C1 porque no conocen mucho, ¿verdad? La gente que está participando, etcétera, pero el resto de estudiantes les motivo a hacerse presentes en las votaciones. Por otra parte, discúlpenos, por favor, Carla y Sujei, el retraso, pero no creímos que íbamos a tener esta avalancha de consultas que hemos tenido. Entonces, lo que quiero decir con esto, y para no alargarlo un poquito, dice Cristina que los CEU no pueden votar. Me dijeron que no, pero bueno, eso sería nuevo. Sí, En todo caso, ellos, bueno, yo fui TEO y aunque una persona esté apenas entrando a la universidad puede votar y la gente de posgrado también. ah, ok, súper. Qué dicha, pero por alguna razón me informaron que no. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Si tienen más consultas, las pueden hacer por medio de correo y estamos pensando habilitar como otro sistema para que sean tal vez más ágiles las consultas y un horario, porque sí hemos tenido una gran cantidad de consultas y les digo que incluso antes de estas charlas hemos tenido millones de consultas. Entonces vamos a hacer algunas adaptaciones también en la página para esto. Con respecto a estas actividades de hoy, porque lo están consultando de varias maneras, les voy a decir dos cosas. Primero que nada, si asistieron a la charla inicial y a la charla de APA 7, cuenta como dos actividades diferentes. Entonces, la charla de horas conferencias, si asistieron a toda la charla, es 1 hora y una actividad. Y si asistieron a la de APA también completa, va a ser 1 hora y media y otra actividad y tienen que hacer una boleta para cada una de ellas. O sea, yo sí nos pasó por el chat un formulario para registrar la participación, que si la hicieron en la primera, la llenan de la primera, y si la hicieron en la segunda, la llenan en la segunda, y si la hicieron en las dos, llenan la participación en las dos, y la otra cosa es que para cada actividad llenan un formulario. Entonces, como veo tanta gente que participó de las dos, tienen de hoy serían 1 hora y hora y media, o sea, tienen 2 horas y media, y además tienen 2 actividades completas. Así que bueno, creo que si no hay ningún, bueno, hay muchos comentarios, pero háganos llegar esas consultas mediante correo. También respondemos en la página de Facebook, en las consultas internas de la cámara, el correo de Facebook. No se llama el correo, bueno, el buzón interno de Facebook.
Y igual cualquier cosa estamos a las órdenes mediante estas líneas. Y muchísimas gracias de nuevo bueno, a Josie. No sé si Josie quiere decir alguna otra cosa o nuestras compañeras Carla y Sujei para ir cerrando. De mi parte, muchas gracias a usted, perdón, por la oportunidad que nos dio y cualquier consulta adicional que tengan, pueden acercarse a nosotros, ya sea a la biblioteca o mediante los contactos que les dimos. Muchísimas gracias. Creo que Carla tiene cerrado el micrófono. Ajá. Pero no sé si está. Vamos a ver. No sé si. Sí, nos iba. Que falló al final. Qué pena. Bueno, por dicho, durante toda la charla estuvo perfecto. Muchas gracias. Y Josie. Y no, nada más recordarles que sigan la página de Facebook de Horas Conferencia, porque ahí nosotros estamos constantemente publicando actividades que son válidas. Todo lo que nosotros publicamos por ahí es válido. Entonces, para que lo sigan y estén atentos, ¿verdad? Y atentas. Claro. Y para los C1 también, o las personas de primer ingreso, les damos otra enorme y calurosa bienvenida. Y ya saben que ya vamos conociéndonos, aunque sea por medio de las cajitas del Zoom, pero estamos a las órdenes y felices de que hayan ingresado a la escuela. Muchísimas gracias y que pasen muy bonito día. Perfecto, muchísimas gracias a usted. Gracias. Un lindo Hasta día. luego. Gracias. Gracias. Muchas Gracias. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Luego.